Propiedades de las potencias. A continuación tenemos 10 propiedades de las potencias que nosotros vamos a trabajar. Las vamos a trabajar en función a los números racionales, que su definición dice que son todos los números que se pueden escribir como una fracción. Pero dicho de una manera más sencilla, son los números que son los números decimales o las fracciones. Bueno, recordemos que una potencia necesita una base, luego ser elevada a un exponente, que sería el numerito pequeño que está arriba al lado de la base, y esto es igual a un resultado. En este caso, la A sería la base. La B, que está arriba al lado superior derecho, sería el exponente. Y se escribe un poquito más chiquitito y siempre al lado derecho de la base. La C sería el resultado del cálculo de esta potencia. Ahora recordaremos cómo se calcula una potencia. Acá tenemos 2 elevado a un exponente el cual es 5. Para poder obtener el cálculo vamos a tener que repetir la base, que sería 2, tantas veces como dicte el exponente. El exponente en este caso es 5. Por lo tanto, la base 2 la vamos a escribir 5 veces. Y entre medio de cada 2 tiene que ir una multiplicación. Multiplicaremos agrupando. Primero 2 por 2. El resultado es 4. Luego agrupamos otro par de 2 y el resultado también da 4. Finalmente nos queda 4 por 4 por 2. Y 4 por 4 son 16 y 16 por 2, 32. Por lo tanto, el resultado de la potencia 2 elevado a 5 es 32. Ahora veremos qué pasa cuando una base de una potencia es negativa. Tenemos 3 casos. El caso 1 es cuando la potencia tiene un signo menos. 2 elevado a 3 con un signo negativo a la izquierda. Para desarrollar la potencia de manera correcta, nosotros debemos colocar el desarrollo de la potencia dentro de un paréntesis. Y fuera de ese paréntesis debe estar el signo negativo, lo que nos hará concluir más adelante que sea cual sea la potencia, el resultado siempre será negativo. El siguiente caso es cuando la base viene dentro de un paréntesis y además negativa. Para esto nosotros debemos repetir la base cada vez con un signo negativo, 4 veces como indica el exponente. Agrupamos y multiplicamos para calcular la potencia. Aquí tiene gran importancia la regla de los signos. Recuerden que si multiplicamos signos iguales dará positivo y si multiplicamos signos distintos dará negativo. En este caso, menos 2 por menos 2 nos da 4 positivo. Luego volvemos a agrupar y finalmente 4 por 4 nos da 16. Como pueden ver, la base es negativa, pero el resultado es positivo. Esto es porque el exponente es 4 y 4 es par. Cada vez que tengamos una base negativa y un exponente par, vamos a obtener un resultado positivo. En el caso 3 veremos una base negativa entre paréntesis, pero un exponente impar. Este caso se resuelve igual que el caso anterior. Se repiten la base negativa, se agrupan y se aplica la regla de los signos. Pero aquí el resultado final es 4 por menos 2 sería menos 8. O sea, el resultado final es negativo. Lo que nos deja como conclusión que cuando tenemos una base negativa y un exponente impar como es 3, el resultado va a ser siempre negativo. Aclarado esto, podemos volver a las propiedades. La primera nos dice a elevado a 0 es igual a 1. Lo que quiere decir que toda base que tenga exponente 0 será igual a 1. Ejemplos. Si tengo 3 elevado a 0 va a ser igual a 1. Otro ejemplo es 243 elevado a 0 también nos va a dar 1. Esto es porque el exponente es 0. Finalmente, 10.437 elevado a 0 nos va a dar 1. Como conclusión, todos los números elevados a 0
dan como resultado 1. La siguiente propiedad dice que a elevado a 1 es a. Esto quiere decir que cualquier número elevado a 1 va a dar como resultado el mismo número. Ejemplos: 5 elevado a 1 es igual a 5. 34 elevado a 1 es igual a 34. Finalmente, 20.433 elevado a 1 va a ser igual a 20.433. Esto quiere decir que no importa la base, si está elevado a 1, siempre va a ser lo mismo. La siguiente propiedad hace referencia a los exponentes que son negativos. Como podemos ver, nosotros debemos quitarle el signo negativo al exponente. Para eso transformamos la potencia en una fracción, en donde el numerador, el número de arriba de la fracción, siempre va a ser 1. Y el denominador, el número de abajo de la fracción, va a ser a elevado a n, nuestra potencia inicial, pero con el exponente positivo. Ejemplos: 5 elevado a menos 1. Transformamos la potencia a una fracción, en donde el numerador siempre es 1 y el denominador es la misma potencia, pero con el exponente positivo. Luego resolvemos el denominador, 5 elevado a 1, que sería 5, dando como resultado un quinto. El siguiente ejemplo, 3 elevado a menos 2. Primero, transformamos a fracción, colocando un 1 como numerador y como denominador la potencia, pero quitando el signo negativo del exponente. Resolvemos 3 elevado a 2 y nos da 9. Por lo tanto, el resultado es un noveno. La siguiente propiedad se refiere a cuando tenemos una fracción como base de una potencia. En este caso, el exponente tendrá que ser aplicado para el numerador de la base y para el denominador de la base. Ejemplos: 2 tercios elevado a 3. Para este caso debemos distribuir el exponente 3 para el numerador 2 y para el denominador 3. Resolvemos las potencias. 2 elevado a 3 nos da 8 y 3 elevado a 3 nos da 27. El siguiente ejemplo, 5 novenos elevado a 2. Distribuimos el exponente al numerador y al denominador y luego calculamos. Y obtenemos 25 partido en 81. La siguiente propiedad es una mezcla de las dos anteriores, una base fracción y un denominador negativo. Para desarrollar esta potencia debemos invertir numerador y denominador de la base de esta potencia y distribuir el exponente a cada uno de ellos. Ejemplos: 5 novenos elevado a menos 2. Invertimos la fracción dejando el 9 arriba y el 5 abajo y distribuimos el exponente 2 dejándolo positivo. Ahora resolvemos 9 elevado a 2, 81 y 5 elevado a 2, 25, dando como resultado 81 partido en 25. Ahora, 7 tercios elevado a menos 1. Debemos invertir los valores de la fracción y luego distribuir el exponente. En este caso el exponente es 1, por lo que no cambia el valor de las bases, siendo el resultado 3 partido en 7. La siguiente propiedad se aplica cuando tenemos multiplicación de potencias con igual base. En este caso, conservaremos la base y sumaremos los exponentes. Ejemplos: 5 elevado a 2 por 5 elevado a 4. En este caso estamos multiplicando dos potencias, las cuales las dos poseen base 5, por lo cual podemos aplicar la propiedad, que sería conservar la base y sumar los exponentes 2 y 4. El resultado será 5 elevado a 6. En el siguiente caso, tenemos como primera potencia 2 elevado a 5 multiplicado por la segunda potencia 2 elevado a 7. Como las dos potencias poseen la misma base y se está realizando una multiplicación, conservamos la base y sumamos los exponentes 5 más 7, obteniendo como resultado 2 elevado a 12. En el siguiente ejemplo, también tenemos dos potencias con igual base multiplicándose, pero un exponente es negativo. Para resolverlo, aplicamos la propiedad de multiplicación de potencias con igual base, pero nos queda un signo negativo.
en la suma de los exponentes. Aquí lo que debemos hacer es aplicar la regla de la multiplicación de los signos. Entonces, si tenemos a la izquierda del 2 más menos, aplicamos la regla y nos queda solo menos, ya que signos distintos sería negativo. Finalmente resolvemos y el resultado nos da 4 elevado a 2. La siguiente propiedad es división de potencias con igual base. En este caso, se conserva la base y se deben restar sus exponentes. El primer ejemplo tenemos 3 elevado a 10 dividido 3 elevado a 3. Tenemos la misma base y restamos los exponentes. En este caso, el resultado será 3 elevado a 7. El siguiente ejemplo es 7 elevado a 3 dividido 7 elevado a menos 4. Conservamos la base y restamos sus exponentes. Pero aquí, como tenemos dos signos menos negativos, los juntamos, aplicamos la regla de los signos, menos por menos sería más. Quedaría 3 más 4. Y como resultado quedaría 7 elevado a 7. El siguiente ejemplo nos muestra 2 elevado a menos 12 dividido 2 elevado a 4. Misma base, conservamos la base y restamos los exponentes. Aquí, como tenemos una resta de dos números negativos, se suman estos números y queda como resultado un número negativo, menos 16. La siguiente propiedad es multiplicación de potencias con distinta base pero con igual exponente. En este caso, la propiedad nos dice que debemos conservar el exponente y multiplicar las bases. Ejemplos. Aquí tenemos 4 elevado a 5 por 5 elevado a 5. Como podemos ver, las bases son distintas. Vamos a agrupar las bases y vamos a conservar el exponente, que es 5 en los dos casos. Multiplicamos 4 por 5 y nos da 20 elevado a 5. En el siguiente ejemplo tenemos 3 elevado a menos 2 por 2 elevado a menos 2. Tenemos el mismo exponente. Conservamos el exponente y multiplicamos las bases. 3 por 2 da 6 elevado a menos 2. Y resolvemos con la propiedad del exponente negativo. Invertimos la potencia y la desarrollamos. Quedaría 1 partido en 36. La siguiente propiedad es la división de potencias con igual exponente. En este caso, mantenemos el exponente y dividimos las bases. Ejemplos. 20 elevado a 3 dividido 4 elevado a 3. Mantenemos el exponente y dividimos 20 dividido en 4. Eso es 5. Quedaría 5 elevado a 3. Resolvemos. 5 por 5, 25. Por 5, 125. El siguiente ejemplo es 2 elevado a 6 dividido 7 elevado a 6. Mantenemos el exponente y dividimos 2 dividido en 7. Como esto es expresado como una fracción. La última propiedad que analizaremos será potencia de una potencia. Es decir, una base con un exponente están entre paréntesis y sobre ellos tienen otro exponente. La propiedad nos dice que debemos conservar esa base y multiplicar los exponentes. Ejemplos. 5 elevado a 3 y sobre eso elevado a 2. Mantenemos el 5 y multiplicamos el 3 por el 2. Nos queda 6. 5 elevado a 6. 10 elevado a menos 7 y elevado a 3. Mantenemos el 10 y multiplicamos el menos 7 por 3, que sería menos 21. O sea, 10 elevado a menos 21. Y el último ejemplo. 3 elevado a menos 8 y todo eso elevado a menos 9. Conservamos el 3 y multiplicamos los exponentes menos 8 y menos 9, obteniendo como resultado 3 elevado a 72.